Bueno, hablando en términos generales, América Latina siempre se ha asociado con el melodrama. El género del melodrama siempre ha estado permeando las producciones, el establecimiento de varios estereotipos. Sin embargo, a través de los años, recientemente, de hecho, las narrativas están cambiando y han habido una dinámica que se está separando un poco del melodrama, de los arquetipos que estamos viendo en las producciones. Háblame un poco sobre cuáles consideras tú son los principales factores a la hora de construir una narrativa que se desligue de estos estereotipos por los cuales América Latina se ha conocido durante tanto tiempo. Pues mira, yo siento que eh, los, los estereotipos que han existido en la industria audiovisual latinoamericana obviamente se han mantenido tanto porque hay muchas audiencias, ¿no? Como que si tienen, pues de una manera u otra es el contenido que más le llega a las audiencias generales en Latinoamérica. Yo lo que yo intento con mis proyectos es tratar de buscar historias que quizás son, pues que tengan una resonancia emocional con audiencias generales, pero que tengan una perspectiva un poco distinta a lo que se ha contado, ¿no? Un ejemplo de esto es obviamente La cabeza de Joaquín Murrieta, donde, donde desde un inicio como que lo que se estaba buscando era contar una historia que sí tiene un contexto latinoamericano muy específico, pero que funciona dentro de un género y dentro de unas emociones que son bastante universales. Yo creo que para salir de los estereotipos no hay que buscar tan lejos, es mirarnos un poco más seriamente. Y no quiero decir seriamente como con seriedad, sino como nuestras historias no son estereotípicas. Latinoamérica no tiene una historia estereotípica. Nuestra historia, inclusive la historia, ¿no? Desde nuestros ancestros indígenas, pues no era la misma historia que los europeos o los norteamericanos o los asiáticos estaban viviendo. Entonces lo que yo trato es como rasgar nuestra historia o nuestras historias para encontrar aquellas que quizás se salen del paradigma de lo que se ha contado antes. Sí, hablabas hace un momento a la cabeza de Joaquín Murrieta en términos del contexto social. Eso también actualmente está evolucionando las narrativas, ¿cierto? Háblame un poco de eso y particularizando sobre este proyecto, ¿cómo ahondaron en eso para que tuviera, a pesar de ser un contexto histórico muy particular, que tuviera resonancia para las audiencias actuales? Pues mira, yo la verdad, desde el comienzo, desde que yo llevo escribiendo en el medio, casi todos los proyectos han tenido una contextualización social específica, ¿no? Frontera Verde en el Amazonas, Río Capital en la Bogotá de los noventas, ¿no? La Bogotá de la época del narcotráfico o de los carteles. Eh, y, y Murrieta, pues claramente, ¿no? En esa contextualización histórica de la pérdida de California, de México y esa nueva frontera que se va generando, ¿no? Y la frontera es un tema que es actual hoy. Pasa entre Colombia y Venezuela, pasa entre México y Estados Unidos, pasa entre México y Guatemala, pasa en el Medio Oriente, ¿no? Como que nosotros lo que al final son conflictos humanos que han sido eternos, ¿no? Y Murrieta en lo que nosotros nos quisimos enfocar mucho es, bueno, cómo esa historia que pasa en 1850 o 1851 eh, es un reflejo de ciertas circunstancias que se siguen viviendo hoy, ¿no? Y de una manera u otra, en 1850 encontramos raíces muy profundas de lo que pasa hoy en temas migratorios entre Estados Unidos y México. Pero no solo en temas migratorios, ¿no? También en temas de identidad, de las distintas las distintas comunidades que conviven en estos territorios, ¿no? Porque dentro del mismo México había segregación hacia las comunidades indígenas, hacia la comunidad china. Eh, entonces, ¿cómo de una manera u otra este contexto histórico nos permite encontrar un reflejo de lo que vivimos hoy? Obviamente los tiempos han cambiado. En Murrieta sí hicimos una investigación muy amplia, ¿no? Como que nosotros nos asesoramos con una historiadora acá en la Ciudad de México, nos asesoramos con un historiador chiricahua, que es de las comunidades, de una de las comunidades que salen en la serie, y también de los rarámuris, ¿no? Entonces teníamos todos estos puntos de vista y todas estas perspectivas para encontrar o para entender mejor cómo era esa contextualización histórica de cada una de las comunidades que representamos en la serie.
Y en términos de la libertad creativa, cuando se tratan temas históricos, ¿qué tanta libertad creativa debe haber o si hay ciertos límites para que no rasgue de pronto en algo que no sea histórico y que tienda a lo más dramático, incluso lo melodramático? ¿Cómo saben dónde trazar la línea para ser fiel al origen, pero a la misma vez tener la suficiente libertad creativa para agregar dinamismo a esa historia? Pues lo interesante con Murrieta es que Murrieta está inspirado en un momento y en un personaje histórico que en realidad no se sabe si existió, ¿no? Pero solo está basado en eso. Nosotros, la contextualización histórica es súper importante, pero yo creo que dentro de la creación de la ficción, es una ficción. Entonces, nosotros asumimos, en particular en Murrieta, que nuestra historia está inspirada en ciertos eventos que ocurrieron en esa frontera, pero nosotros, o al menos yo siento que hay que tener libertad de representación en el movimiento dramático. Claramente la cabeza de Joaquín Murrieta no es un documento histórico, es una ficcionalización. Entonces, a ver, yo siento que si se está haciendo una representación específica de un momento histórico, hay que ser muy cuidadosos. Como que si yo estoy contando la historia, no sé, del, de la toma del Palacio de Justicia en Colombia, siento que tengo una responsabilidad mucho más agregada frente a esa representación porque es un evento histórico que fue verídico y que ocurrió. Eh, Claramente uno puede tener la libertad de generar personajes que habitan ese universo, ¿no? Pero Murrieta era muy distinto, porque Murrieta sí es aunque surge de un momento histórico o de un periodo histórico, es un mundo ficcionalizado. De nuevo, está basado, o la serie está basada en una variedad de mitos, no solo en un mito, sino en cómo cada uno de estos mitos de Murrieta era contado de una manera distinta y cómo yo de una manera u otra con los escritores los traducíamos a la ficción que ya vemos en la pantalla. Hablando de, Mauricio, de las plataformas de streaming, ha habido un gran auge, particularmente en América Latina, por estos servicios. Cada vez se están desprendiendo más, están creciendo y parece que de alguna manera alguna ejecutiva comentaba que se ha estado como menospreciando, entre comillas, la televisión abierta por el auge de estas plataformas de streaming, pero hablando de ellas en términos de los que te ofrece a ti como creador esa libertad creativa para desarrollar historias, ¿cómo influye en tu proceso creativo versus de pronto estar restringido por las líneas de la televisión abierta, por ejemplo? ¿En qué se contrastan el hecho de que puedes en una plataforma de streaming tener toda la libertad creativa para presentar lo que quieres mostrarle a la audiencia? Mira, la verdad, yo digamos, no he tenido la oportunidad de trabajar tanto con la televisión abierta. Creo que el único programa que estuvo en televisión abierta en Estados Unidos fue Falco, en Telemundo, creo que eso fue. Pero, a ver, lo que yo siento es la televisión abierta, yo creo que tiene que seguir existiendo también, especialmente la televisión pública. Yo creo que desde todas las perspectivas como creadores deberíamos estar apoyando la televisión pública, especialmente en nuestros países latinoamericanos y Colombia y el sur. Pero las plataformas, a ver, a mí, la verdad, el tipo de historias que yo cuento es muy difícil, es muy difícil que las compre un RCN o un Caracol. Entonces yo la verdad me siento muy afortunado porque yo entré a la industria en un momento donde las plataformas estaban surgiendo, ¿no? Y donde estaban tomando unos primeros pasos en Latinoamérica, en particular en Sudamérica. Y, y aprecio mucho el trabajo que he hecho con las ejecutivas y con los ejecutivos, en particular en Amazon, porque sí hemos podido abrir puertas que no se habían abierto antes. Yo siento que la cabeza de Joaquín, y es algo que se lee en la crítica que le hacen a la serie, en las reseñas, es una serie que sí rompe paradigmas de lo que se puede contar en nuestro continente, no solo desde la perspectiva del género, sino también desde la perspectiva de la diversidad, ¿no? Cómo una personaje mexicano-china es protagonista de esta serie, o cómo también se le permite, cómo también se abre el espacio para que lenguas ancestrales se dialoguen en escena y salgan con subtítulos. Eso no pasaba antes, digamos, ¿no? Entonces, inclusive con Frontera Verde, la mitad de la serie es hablada en lenguas del Amazonas colombiano y eso no se había hecho antes. Entonces, esas libertades lo que hacen es que como creadores nos abren la puerta para
para realmente explorar e indagar en aquellas historias que se salen de los clichés de los que estábamos hablando en la primera pregunta. Sí, de hecho, ahora como volteando la moneda, son dos caras de la misma moneda, hablamos de estas oportunidades y lo que abre estas plataformas para poder narrar historias, pero al mismo tiempo también se presentan muchos desafíos. Estamos hablando mucho en años recientes de la diversidad, de la inclusión, lo que mencionabas ahora, de nuevas voces que se deben incluir para retratar historias y narrar historias. ¿Qué desafíos a tu juicio existen para esos creadores que quieren entrar, que tienen una voz diversa, que quieren reflejar una voz autóctona y auténtica? ¿Qué se viene para ellos, los que están comenzando, los que quieren lanzarse a la industria? ¿Qué van a enfrentar en estos años? Yo creo que es una pregunta súper importante la que estás haciendo. Yo creo que la industria sigue siendo muy cerrada. Yo creo que seguimos en una industria que aún no le da el chance a toda la gente que le debería estar dando el chance, ¿no? Sea por temas de dónde vienen, de educación, de la variedad de problemas sociales que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Y en el mundo. Eh, Hablando más en particular en Colombia, como que nosotros desde la perspectiva del trabajo que yo he hecho con mi compañía, con Fidelio Films, sí hacemos un esfuerzo muy grande en tratar de encontrar aquellas voces que quizás no han tenido la oportunidad de expresarse o al menos de trabajar dentro de un contexto, ¿no? Ujú, Sin ujú. embargo, es muy difícil aún por temas educativos, por temas culturales, por temas de las clases sociales, es muy difícil a veces llegar a aquellas personas porque no tienen el acceso, como que uno no tiene el acceso, pero tampoco ellos tienen el acceso de llegar hasta uno. Creo que la industria sí debe, porque es que el tema de representación no es solo de aquellas personas que salen en la pantalla, ¿no? Es de quienes están creando las historias detrás. Por eso, digamos, en Murrieta, de nuevo, yo recalco el tema de la diversidad y de la representación en Murrieta, es porque nosotros, nuestro historiador Chiricahua y nuestro historiador, bueno, el Chiricahua más que el Rarámuri, pero el Chiricahua nos acompañó leyendo guiones en los diálogos, cuando construíamos diálogos de cómo pues obviamente en lengua, en sus lenguas, ellos nos ayudaban con las traducciones, pero también nos ayudaban de cómo se comunicarían si estuvieran hablando en español aquellas personas de esas comunidades que hablaran en español. Entonces hay un ejemplo muy lindo que es la palabra nacayé, que se repite varias veces en la serie y es un término que usan o que usaban los Chiricahua para referirse a los mexicanos, ¿no? A los mexicanos como personas como personas distintas. Y son pequeños detalles que lo que hacen es enriquecer el universo de esta serie. Esas voces tienen que tener la oportunidad de seguir participando en proyectos, sea desde la perspectiva histórica, pero ojalá desde la perspectiva creativa. Eh, de nuevo, nosotros en Murrieta también en temas de vestuario, en temas de locaciones, en temas de la construcción del mapa de la serie, de donde ocurre la mapa, porque es un mapa ficticio, nos asesoramos hasta en eso para que fuera lo más cercano a lo que las perspectivas de las comunidades querían ser representadas. Entonces, como que el esfuerzo es importante, pero creo que las oportunidades tienen que ser más claras y no solo desde la perspectiva de contratación, sino desde la perspectiva ya estatal, ¿no? La educación, programas para que gente de distintas comunidades pueda acceder a meterse a contar historias, porque es un negocio muy cerrado, sigue siendo una industria muy cerrada en mi opinión. Mauricio, ya para terminar, háblame un poco sobre los proyectos en los cuales vas a estar trabajando eh, y cómo visualizas la evolución de nuestra industria en América Latina, el contenido. Tocamos varios temas en términos de participación, de proliferación de historias, de las dinámicas. ¿Cómo se van a seguir presentando historias de cara al futuro en América Latina con muchos matices, con personajes muy complejos, con varias capas? ¿Cómo visualizas el panorama del entretenimiento en América Latina? Y sí, háblame un poco de en lo que estarás trabajando en este 2023 de cara al futuro. Eh, pues como me imagino que sabes, yo tengo un overall deal con Amazon, entonces en este momento estoy trabajando en varios proyectos de los cuales no puedo hablar mucho, pero lo que sí puedo decir es que son proyectos increíbles. De nuevo, eh, yo le agradezco mucho al trabajo que he hecho con Amazon porque se me ha dado la oportunidad de contar historias o de trabajar en historias que están rompiendo aquellos paradigmas de los que hablábamos. Yo siento que ahora también hay un tema de las audiencias.
la luz no solo puede recaer sobre los creadores o los contadores de historias, sino cómo también se empieza a generar un diálogo con la audiencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestras audiencias eh, acepten estas narrativas un poco más complejas y se salgan también del paradigma de las telenovelas, ¿no? Porque al final, si el mercado sigue, si la mayoría de las audiencias siguen muy apegadas a los contenidos de melodrama, pues yo creo que todo es melodrama, ¿no? Yo creo que Murrieta tiene un gran melodrama en su corazón, pero más en el formato telenovela, pues vamos a seguir luchando como contra la corriente, ¿no? Y en eso yo sí me siento que es algo que con Fidelio, con Dynamo, con las productoras con las que trabajo, es una lucha contra la corriente porque la corriente es la telenovela, ¿no? Eh, ¿Cómo llegar a que la audiencia le abra la puerta más claramente a estos proyectos, a estas historias que son distintas y que, pues que en realidad son, en mi opinión, más trascendentales? Es la pregunta que ahora me estoy haciendo, ¿no? Y ya no es solo un tema de historia, ya es un tema también de industria, de mercadeo, de prensa, de educación, ¿no? Desde la perspectiva puramente ya de las audiencias. Entonces pasa muy parecido con el cine, ¿no? Como en nuestro cine latinoamericano, en particular en Colombia, porque es de donde vengo, como aquellas películas que les va bien en los círculos de festivales europeos no conectan para nada con una audiencia colombiana porque sí son muy alejadas, aunque retratan una realidad, son muy alejadas de la idiosincrasia audiovisual de las audiencias. Entonces, Ujú. ¿cuál es el punto medio? Y yo creo que con Murrieta hicimos un gran trabajo, con Murrieta y Correo Capital hicimos un muy buen trabajo de ir encontrando ese punto medio, de que son historias que dicen algo muy claramente, ¿no? Con niveles de producción altísimos, con escenografía, con actuaciones increíbles, con directores de renombre, con todo, pero que también tiene un factor de entretenimiento muy claro. Sí. Esa es como, digamos, la búsqueda a la que yo voy es cómo puedo conjugar estos dos universos donde se dice algo, pero lo digo de una manera donde la gente se entretenga, pero la responsabilidad también tiene que venir desde la audiencia, porque si no, pues vamos a seguir en el mismo ciclo pues, que históricamente hemos vivido.